Mi nombre es Diego. Tengo 23 años. Y hace un mes volví a East LA, sin un peso, sin un plan, y sin ninguna razón para creer que las cosas iban a mejorar. Estaba debajo de un carro en el taller de mi tío, con las manos negras de aceite y preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto, cuando ella apareció, Valentina Herrera, la mujer a la que le propuse matrimonio cuando tenía 9 años con un anillo de plástico que saqué de una máquina de chicles. Y lo primero que me dijo después de tantos años fue: ¿te acuerdas cuando me prometiste que te casarías conmigo cuando crecieras? Güey, si quieres saber cómo un hombre puede sentirse completamente expuesto, vulnerable y al borde de un ataque de pánico en 3 segundos, esa es la fórmula. Porque lo que sea que venga después de esto, lo que sea que signifique esta historia, empieza justo ahí, con una promesa que hice cuando todavía creía en finales felices. Y con la pregunta que no me atrevía a hacerle en ese momento, pero que no me ha dejado dormir desde entonces: ¿esa promesa aún vale? Quédate. Porque lo que pasó después, ni yo lo vi venir. Déjame explicarte cómo terminé debajo de ese Silverado en primer lugar, porque la vergüenza no empieza cuando vuelves al barrio. Empieza mucho antes, cuando estás sentado en un departamento en Houston a las 3 de la mañana, viendo videos viejos de tu familia en tu teléfono, y dándote cuenta de que los últimos 5 años no fueron más que un pinche espejismo. Llegué a Houston cuando tenía 18, lleno de esa arrogancia estúpida que tienen los chamacos que creen que con puras ganas van a comerse el mundo. Mi tía tenía una prima allá que necesitaba ayuda en su restaurante, La Poblana, un lugar todo feo en la zona de Gulfton, donde servían birria y pozole a los trabajadores de construcción que llegaban con las botas llenas de lodo y billetes arrugados en los bolsillos. Me dijo que podía quedarme en el cuartito de atrás, que me pagaría en cash, que Houston era la ciudad de las oportunidades. Y al principio se sintió como un escape, como libertad. Nadie me conocía ahí. Nadie sabía que mi papá se había largado cuando yo tenía 6. Nadie sabía que mi mamá trabajaba dobles turnos limpiando oficinas para que yo pudiera tener tenis nuevos para la escuela. Nadie sabía que el Diego de East LA era el chamaco callado que se escondía en la biblioteca para no tener que admitir que no tenía dinero para salir con sus compas los fines de semana. En Houston podía ser quien quisiera. Así que trabajé, en la cocina, lavando platos hasta que mis manos se agrietaban. Después como cocinero, aprendiendo a hacer las recetas de la prima de mi tía, sudando sobre las ollas de caldo hirviendo en ese pinche calor tejano que te derrite hasta el alma. Y de noche, iba a clases en Houston Community College, administración de empresas, porque sonaba como algo que haría una persona exitosa. Ahí conocí a Mariana. Tenía 21, estudiaba enfermería, y tenía esa risa que hacía eco en los pasillos vacíos del edificio de ciencias. Era de Monterrey, lista, con metas claras. Nos juntamos un viernes después de clases en un Whataburger, compartiendo papas fritas y hablando hasta que el lugar cerró. 3 meses después, vivíamos juntos en ese departamento culero de Montrose. Por 2 años, jugué a ser alguien que no era. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba a clases, después al restaurante, volvía oliendo a cebolla y cilantro, y me quedaba despierto hasta la madrugada haciendo tareas que no entendía para clases que odiaba. Mariana me decía que estaba orgullosa de mí, que estaba echándole ganas. Pero yo podía ver en sus ojos que también veía la verdad, que yo estaba apenas sobreviviendo, que cada semestre era más difícil, que las calificaciones bajaban, que la distancia entre quien yo quería ser y quien realmente era se hacía más grande cada día. Reprobé contabilidad 2 veces. Abandoné estadística a mitad del semestre. Para el 3er año, ya ni siquiera fingía que iba a terminar. Solo iba al restaurante, volvía al departamento, y me quedaba sentado en el sofá viendo partidos de fútbol que no me importaban mientras Mariana estudiaba en la mesa del comedor. El silencio entre nosotros se volvió tan pesado que empecé a inventar excusas para quedarme en el restaurante más tiempo. Turnos dobles, ayudar con el inventario. Lo que fuera para no tener que enfrentar esa mirada suya que decía: ¿qué pasó contigo? La noche que terminó todo, llegué a casa y encontré sus cosas empacadas en 2 maletas junto a la puerta.
Ella estaba sentada en el sofá, ya sin llorar, solo cansada. «No puedo más, Diego», me dijo con una voz tan plana que dolió más que si hubiera gritado. «Eres una buena persona, pero te estás ahogando y no me dejas ayudarte. Y yo no puedo quedarme aquí viendo cómo te hundes». No intenté detenerla. ¿Qué le iba a decir? ¿Que tenía razón? ¿Que yo también me estaba dando por vencido conmigo mismo? La vi salir con sus maletas, escuché el motor de su Honda arrancar, y me quedé ahí parado en esa sala vacía oliendo a comino y fracaso. 2 semanas después, renuncié al restaurante. Empaqueté todo en mi Civic del 2005 y manejé de regreso a LA con el tanque medio vacío y el aire acondicionado roto. 9 horas por la I-10, pasando por pueblos olvidados, gasolineras donde los baños olían a meados y desesperanza, billboards de abogados de accidentes y dispensarios de marihuana. Llegué a Boyle Heights al amanecer, con los ojos rojos y la garganta seca, y lo primero que vi fue el mural de la Virgen de Guadalupe en la esquina de César Chávez y Soto. Y no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, solo ese vacío que se había vuelto tan familiar que ya ni siquiera dolía. Mi tía Rosa no hizo preguntas. Solo me dio un abrazo que olía a café de olla y tortillas recién hechas. Me mostró el cuarto de arriba, que había sido de mi primo, antes de que se fuera a San Diego, y me dijo: «Descansa, mijo, ya veremos qué sigue». Pero yo sabía que seguía. Mi tío Memo apareció al tercer día con una propuesta que no era realmente una propuesta. «Necesito ayuda en el taller. No es mucho, pero es algo, mientras te recuperas». ¿Recuperarme de qué? No lo dijo. Pero ambos sabíamos. Así que ahí estaba yo, 3 semanas después de volver, con 23 años y sintiéndome como de 50, arrastrándome debajo de camionetas y carros viejos, las manos negras de grasa, la espalda adolorida, escuchando a mi tío y sus compas hablar de carne asadas y partidos de la liga mientras yo apretaba tuercas y cambiaba filtros de aceite y trataba de no pensar en que esta era mi vida ahora, que esto era todo lo que había. Ese martes, el taller estaba vacío, excepto por mí. Mi tío había ido a recoger unas refacciones en el otro lado de la ciudad. Era media tarde. El calor de septiembre todavía pesado en el aire, el olor a aceite quemado y metal caliente llenando cada rincón del espacio. Tenía música corriendo desde mi teléfono, Los Tigres del Norte, porque mi tío se enojaba si ponía otra cosa. Y estaba concentrado tratando de aflojar un filtro de aceite que el pendejo del dueño anterior había apretado como si su vida dependiera de ello. Y entonces escuché pasos. Suaves. Tacones sobre el concreto manchado del taller. ¿Hay alguien? Una voz de mujer. Clara. Familiar de una manera que hizo que algo en mi pecho se apretara. Me deslicé de debajo del Silverado, todavía acostado en la tarima con ruedas, y lo primero que vi fueron zapatos color café claro. Después, un vestido color mostaza que le llegaba a las rodillas. Después, me incorporé tan rápido que casi me golpeó la cabeza con el parachoques. Valentina Herrera. No la había visto en persona desde... ¿Qué? ¿6 años? ¿7? Pero ahí estaba, parada en la entrada del taller de mi tío, como si el tiempo no hubiera pasado, y al mismo tiempo como si hubieran pasado décadas. Seguía teniendo ese pelo castaño oscuro, ahora más largo, cayendo en ondas sobre sus hombros. Los mismos ojos color café que recordaba, aunque con pequeñas líneas en las esquinas que no estaban antes. Los mismos labios que solían sonreírme cuando yo era un chamaco idiota siguiéndola por todo el barrio. Pero había algo diferente, algo en la manera en que sostenía su bolsa, algo en su mirada que parecía más cansada, más rota. Me puse de pie como pude, limpiándome las manos inútilmente en el trapo sucio que colgaba de mi bolsillo trasero. «Vale», dije, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. «Valentina». Ella sonrió, esa sonrisa suya, y por un segundo volví a tener 9 años. «Diego Morales», dijo suavemente, y la manera en que dijo mi nombre completo hizo que algo en mi estómago se revolviera. «Creciste». Me reí, más por nervios que por otra cosa. Pues sí,
Eso tiende a pasar. Se hizo un silencio incómodo. Los tigres seguían sonando desde mi teléfono. En la calle, alguien tocó el claxon. El sol de la tarde entraba por las puertas abiertas del taller, creando sombras largas en el piso. «No sabía que trabajabas aquí», dijo finalmente. «Sí, bueno». Me encogí de hombros, sintiéndome de repente muy consciente de mi aspecto. La camiseta vieja manchada de aceite, los jeans rotos, las manos negras. Es temporal, ya sabes, mientras me organizo. Ella asintió como si entendiera, pero ambos sabíamos que estaba siendo amable. «¿Y tú?», pregunté tratando de llenar el silencio. «¿Qué haces por aquí?» «Trabajo en la Prepa Roosevelt. Literatura. Este es mi 2º año». «Por supuesto». «Profesora». Valentina siempre había sido la lista. La que leía libros gordos mientras el resto de nosotros jugábamos fútbol en la calle. La que se fue a la universidad cuando yo apenas estaba en secundaria. La que había hecho algo de su vida. «Qué chido», dije, y sonó tan vacío como me sentía. Otro silencio. Ella miró alrededor del taller, a las herramientas colgadas en la pared, a los calendarios viejos con morras en bikini que mi tío nunca quitaba, al Silverado todavía levantado en el elevador hidráulico. Y entonces, sin ninguna advertencia, sin ninguna preparación, soltó la bomba. «¿Te acuerdas cuando me prometiste que te casarías conmigo cuando crecieras?» El mundo se detuvo. Los tigres se callaron. El calor desapareció. Todo lo que quedó fue ella, yo, y esa pregunta flotando en el aire entre nosotros como humo. Me quedé mirándola como idiota, con la boca ligeramente abierta, tratando de procesar si realmente había dicho lo que pensé que dijo. ¿Qué? Logré articular. Su sonrisa se hizo más grande, pero había algo en sus ojos. Algo triste, nostálgico. «Tenías 9 años», continuó, dando un paso más cerca. «Yo tenía 19. Estaba ayudando con el programa de verano en el parque comunitario, ¿te acuerdas? Tú y tus primos andaban corriendo por todos lados. Y un día saliste de la nada con un anillo de plástico rosa. Oh, Dios. La memoria me golpeó como un tráiler. El parque, el calor del verano, el olor a elotes asándose en los carritos. Valentina sentada en una banca leyendo un libro, con shorts de mezclilla y una playera de los Dodgers. Y yo, Diego Morales de 9 años, con las rodillas raspadas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Había ahorrado $2 en monedas. Fui a la máquina de chicles afuera de la Pulga. Giré la manija. Y salió ese anillo de plástico rosa, barato, ridículo. Y me arrodillé frente a ella, ahí mismo, delante de todos los chamacos del barrio, y le dije: «Te vas a casar conmigo cuando sea grande, ¿verdad?» Valentina se rió suavemente, pero no era una risa cruel, era cálida, llena de ternura. «Y yo dije que sí», completó ella, «porque eras el niño más dulce que había conocido. Y porque no quería romperte el corazón». Sentí cómo el calor me subía por el cuello, me llenaba las mejillas. Quería desaparecer, fundirme en el piso de concreto del taller y no existir más. «Vale, eso fue hace un chingo de tiempo. Yo era un niño». «Lo sé», dijo ella, y dio otro paso más cerca. Ahora estaba a 1 metro de distancia. Podía oler su perfume, algo floral, suave, completamente fuera de lugar en medio del aceite y la grasa. Pero lo recordé hoy, no sé por qué, y pensé en venir a verte. «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella se mordió el labio inferior. Por primera vez, se vio insegura, vulnerable. «Porque necesito que me revisen los frenos de mi coche», dijo finalmente. «Se sienten raros». «¿Y por qué?» «Porque hace mucho que no vengo por el barrio. Y porque cuando vi el taller de tu tío, pensé que tal vez…». No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Nos quedamos ahí parados. 2 personas que alguna vez habían sido algo el uno para el otro. Aunque ese algo solo había existido en la cabeza de un niño de 9 años con un anillo de plástico y demasiada esperanza. «Claro», dije finalmente,
limpiándome las manos otra vez, aunque ya era inútil. Puedo revisarte los frenos. Dame un segundo para terminar esto y... No hay prisa, interrumpió ella. Puedo esperar. Y lo hizo. Se sentó en la silla vieja y desvencijada junto al escritorio de mi tío, cruzó las piernas y me observó mientras yo me arrastraba de nuevo debajo del Silverado, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo por encima de la música. No dije nada más. Ella tampoco. Pero algo había cambiado. Algo había empezado. ¿Y yo? Diego Morales, el fracaso de 23 años que había vuelto a casa sin un plan y sin un futuro, no tenía ni puta idea de qué hacer con eso. Le revisé los frenos. Tardé como 40 minutos, aunque el trabajo probablemente requería 20. Pero me tomé mi tiempo. Revisé cada pinche tornillo, cada pastilla, cada línea de freno como si fuera cirugía del corazón. Porque mientras estaba debajo de su Toyota Camry plateado del 2015, no tenía que mirarla a los ojos. No tenía que fingir que no me sentía como un adolescente idiota otra vez. Cuando terminé, le dije que todo estaba bien. Solo necesitaba ajustar las pastillas traseras. No le cobré. Ella insistió. Yo insistí más. Terminamos en un empate incómodo, donde ella me dio las gracias como 5 veces, y yo me quedé ahí parado como pendejo diciendo, no es nada, hasta que finalmente se fue. Pensé que eso sería todo. Un reencuentro raro, una memoria incómoda del pasado. Nada más. Pero 3 días después, un viernes por la tarde, mi tío llegó al taller con noticias. «Oye, Diego», dijo, limpiándose las manos con un trapo mientras entraba. «Tengo algo para ti». Levanté la vista desde el motor de un Accord que estaba diagnosticando. «¿Qué onda?» «La Prepa Roosevelt está organizando una feria cultural. Necesitan gente que les ayude a construir los puestos, los stands, ese pedo». Me llamó la coordinadora, una maestra que conoce a tu tía. Le dije que podríamos donar algunas herramientas y... Hizo una pausa, con esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de joderme. Y que tú podrías ayudar los fines de semana. Ya sabes, por la comunidad. Me quedé mirándolo. Tío, no mames. Es solo 3 fines de semana, chamaco. Unas horitas el sábado y el domingo. Le quedarás bien al barrio. Además... Se encogió de hombros. No es como que tengas otros planes, ¿o sí? Y ahí estaba. La verdad simple y culera. No tenía otros planes. No tenía nada. Solo el taller, mi cuarto en casa de mi tía, y las noches viendo el techo preguntándome cuándo chingados mi vida había tomado este rumbo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté resignado. Construcción básica, serruchar madera, armar estructuras, pintar, nada del otro mundo. Empieza este sábado a las 9. Genial, justo como quería pasar mi fin de semana. El sábado llegué a la Roosevelt a las 9 en punto. El estacionamiento estaba casi vacío. El edificio principal, un ladrillo rojo viejo de los años 50, se veía más pequeño de lo que recordaba. Había estudiado aquí hace años, antes de largarme a Houston. Caminar por esos pasillos otra vez se sintió como retroceder en el tiempo. Seguí las indicaciones hacia el gimnasio. Las puertas dobles estaban abiertas. Adentro, el espacio enorme y vacío, olía a piso encerado y a madera vieja. Había materiales apilados por todos lados, tablas de madera, botes de pintura, cajas de clavos, herramientas prestadas. Y ahí, en medio de todo, con una tabla con sujetapapeles en una mano y un café de Starbucks en la otra, estaba Valentina. Llevaba jeans, tenis blancos y una sudadera gris de la UCLA. El pelo recogido en una cola de caballo. Sin maquillaje. Se veía diferente. Más joven, más real. Cuando me vio entrar, su cara se iluminó con una sonrisa que hizo que algo en mi pecho se apretara. «Diego», dijo caminando hacia mí. «¿Viniste?» «Pues sí, mi tío me vendió». Intenté sonar casual, pero mi voz salió rara. Ella se rió. Él fue quien ofreció la ayuda. Pensé que tal vez te habían dicho. Me lo dijo ayer. Oh,
se mordió el labio. Si no quieres estar aquí... No, está bien, mentí. ¿Qué necesitas que haga? Los primeros 2 sábados fueron... raros. Trabajamos junto a otras 3 personas. El señor Campos, un maestro de carpintería ya retirado que hablaba puras groserías. Sandra, una estudiante de último año que estaba cumpliendo horas de servicio comunitario. Y Marcus, el novio de Sandra, que básicamente no hacía nada más que ponerse en el camino. Valentina coordinaba todo. Tenía planos dibujados a mano de cómo debían verse los stands. 6 en total. 1 para comida mexicana, otro para artesanías, otro para música, y así. Mi trabajo era básicamente seguir instrucciones, cortar madera a ciertas medidas, atornillar piezas juntas, asegurarme de que todo estuviera nivelado. Era trabajo físico, sencillo, el tipo de cosa en la que podía perderme sin pensar mucho. Y honestamente, se sentía bien. Usar las manos para crear algo en lugar de solo arreglar cosas rotas todo el tiempo. Pero lo que no esperaba era cómo Valentina me observaba mientras trabajaba. No de manera obvia. No era como que se quedara ahí parada mirándome fijamente. Pero la podía sentir. Cuando estaba midiendo una tabla, levantaba la vista y la encontraba viéndome antes de desviar rápidamente la mirada. Cuando estaba cargando madera de un lado al otro, la escuchaba hacer una pausa en su conversación con el señor Campos, como si estuviera consciente de mí de la misma manera que yo estaba consciente de ella. Para el segundo sábado, Sandra y Marcus dejaron de venir. El señor Campos solo aparecía unas horas en las mañanas, lo que significaba que la mayor parte del tiempo éramos solo Valentina y yo. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras de verdad. Estábamos pintando uno de los stands. Ella había elegido colores brillantes, naranja, verde, rosa fuerte, colores que gritaban México de la manera en que solo los gringos creen que se ve México. Pero no dije nada. Solo abrí los botes de pintura, llené las charolas y empecé a pasar el rodillo por la madera. Valentina estaba a mi lado, pintando con una brocha los bordes que el rodillo no alcanzaba. Teníamos música sonando desde una bocina Bluetooth que ella había traído. Café Tacba. Después, Julieta Venegas. Después, Maná. Porque, al parecer, ella tenía gustos de tía en una fiesta de 15 años. ¿Siempre escuchas esta música?, pregunté, tratando de romper el silencio. ¿Qué tiene de malo Maná?, respondió, sonando genuinamente ofendida. Nada, si tienes 40 años. Ella me aventó la brocha. Le pegué con pintura verde en el hombro de su sudadera. Se quedó con la boca abierta, mirando la mancha, y después me miró a mí con esos ojos que ahora brillaban con algo peligroso. No lo hiciste, dijo lentamente. Fue un accidente, mentí, aguantándome la risa. Diego Morales. Mojó su brocha en la pintura rosa. Vas a arrepentirte. No, teatre. No terminé la frase. Me pintó una línea rosa en toda la cara, del cachete al cuello. Sentí la pintura fría, húmeda, completamente ridícula. Nos quedamos viendo por un segundo, y después los dos nos echamos a reír. No una risita educada, una risa real, de esas que te duelen el estómago, de esas que no puedes parar aunque quieras. Terminamos los dos manchados de pintura, ella con verde en el pelo, yo con rosa en la cara y naranja en los brazos. El stand a medio pintar. Y honestamente, fue el momento más ligero que había sentido en meses. Tenemos que terminar esto, dijo finalmente, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Sí, maestra, respondí, y algo cambió en su expresión cuando dije eso. Algo se suavizó. Trabajamos en silencio por un rato. El tipo de silencio cómodo que solo puedes tener con alguien cuando no sientes que tienes que llenarlo con palabras. La pintura se secaba en mi piel. Café Tacba seguía sonando. El sol de octubre entraba por las ventanas altas del gimnasio, creando rectángulos de luz dorada en el piso. ¿Por qué volviste?, preguntó de repente. Su voz era suave, sin juicio, solo curiosidad. Me tensé. Seguí pintando, concentrándome en pasar el rodillo uniformemente. No funcionó allá, dije finalmente.
Houston, la escuela. Nada de eso. ¿Y tu novia? Me detuve. ¿Cómo sabes que tenía novia? Tu tía habla. Una pequeña sonrisa. Ya sabes cómo es el barrio. Solté una risa amarga. Sí, pues. Ella también se fue. Dijo que que me estaba ahogando, y que ella no podía salvarme. Valentina dejó de pintar. Se volteó a verme completamente. ¿Y era cierto? La pregunta me golpeó duro, porque la respuesta obvia era sí. Pero admitirlo en voz alta, frente a ella, frente a alguien que me había conocido cuando todavía creía que podía ser alguien. Sí, dije finalmente. Era cierto. Se hizo otro silencio. Más pesado esta vez. Yo también me estuve ahogando, dijo ella en voz tan baja que casi no la escuché. Por mucho tiempo. Levanté la vista. Ella estaba mirando su brocha, pasándola lentamente por el borde de la madera, aunque ya no quedaba pintura. Me casé cuando tenía 27, continuó, con un chavo que conocí en la universidad. David. Era, bueno, trabajador, estable, el tipo de hombre que tus papás aprueban. Nos casamos, compramos una casa en Alhambra, yo empecé a dar clases, él trabajaba en finanzas. Y durante 6 años, hizo una pausa. Durante 6 años jugamos a ser felices. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Me dejó el año pasado. Dijo que yo amaba más a mis estudiantes que a él, que siempre estaba calificando trabajos, planeando clases, yendo a juntas, que nunca estaba presente. Y tenía razón, Diego. Tenía toda la puta razón. Su voz se quebró un poco. Porque era más fácil amar mi trabajo que admitir que me había casado con alguien que no me hacía sentir nada. Dejé el rodillo en la charola. Me acerqué a ella. Vale. Me divorcié, continuó, limpiándose rápidamente una lágrima que se había escapado. Vendimos la casa, dividimos todo, y me vine de vuelta aquí, al barrio, porque no sabía a dónde más ir. Conseguí el trabajo en la Roosevelt, renté un departamento a 2 calles de donde crecí, y todos me ven como si hubiera triunfado. Como si tener un título y un trabajo de maestra fuera suficiente. Pero la verdad es que... Se rió, pero sonó roto. La verdad es que me siento tan perdida como cuando tenía 20. No sabía qué decir. Todas las palabras se sentían inadecuadas. Así que hice lo único que se me ocurrió. Me quité el trapo del bolsillo, lo mojé con agua de una botella que había traído, y gentilmente limpié la mancha de pintura verde que tenía en la mejilla. Ella se quedó quieta. Me dejó. Sus ojos, esos ojos cafés que me habían destrozado cuando tenía 9 años, me miraron con algo que no pude descifrar. Algo vulnerable y asustado y esperanzado al mismo tiempo. No estás perdida, dije finalmente, y mi voz salió más ronca de lo que quería. Estás aquí, haciendo esto, ayudando a los chamacos de este barrio que probablemente necesitan a alguien como tú más de lo que sabes. ¿Y tú?, susurró. ¿Tú no estás perdido? Estoy jodido completamente, admití, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Pero tal vez estar perdidos juntos es mejor que estarlos solos. Ella no respondió. Solo asintió lentamente. Y en ese momento, algo cambió entre nosotros. No sé cómo explicarlo. No fue dramático. No hubo música que subiera de volumen o luces que se atenuaran. Solo fue un cambio. Como cuando das vuelta en una esquina y de repente el paisaje es diferente. El resto de ese día trabajamos más cerca. Nuestros hombros se rozaban cuando alcanzábamos la pintura. Nuestras manos se tocaban cuando pasábamos herramientas. Y ninguno de los dos se alejaba. Cuando el sol empezó a ponerse y decidimos dejarlo por el día, nos sentamos en el piso del gimnasio, recargados contra uno de los stands recién pintados, compartiendo una Coca-Cola que ella había comprado de la máquina expendedora del pasillo. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo ella, pasándome la botella. ¿Qué? ¿Que cuando era tu niñera, cuando tenías 9 años y me seguías por todos lados como cachorro? Pensaba que eras el niño más dulce del mundo. Pero nunca te vi como... Hizo una pausa.
buscando las palabras. Nunca te vi de otra manera. Eras solo un niño. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Se volteó a verme. Su rodilla tocaba la mía. Su rostro estaba a centímetros de distancia. Y ahora cuando te veo, dijo suavemente, ya no veo a ese niño. El aire se sintió pesado, denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. ¿Qué ves?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Ella me estudió por un largo momento. Sus ojos recorrieron mi cara como si estuviera memorizando cada detalle. Veo a alguien que está tratando de encontrarse, dijo finalmente. Igual que yo. Nos quedamos así, sentados en ese piso polvoriento con olor a pintura fresca y madera cortada, hasta que las luces automáticas del gimnasio se apagaron y nos dejaron en penumbra. Y cuando finalmente nos levantamos para irnos, cuando caminamos juntos al estacionamiento casi vacío, cuando ella abrió la puerta de su Camry y me dio las buenas noches con una voz que temblaba apenas un poco, supe que esto, lo que sea que fuera esto, no iba a terminar bien. O iba a terminar muy, muy bien. Y honestamente, por primera vez en años, tenía ganas de averiguar cuál de las dos. El tercer fin de semana llegó diferente. Yo llegué diferente. Me levanté el sábado a las 7 de la mañana, aunque no tenía que estar en la Roosevelt hasta las 9. Me bañé. Me rasuré. Me puse una playera limpia, no la de siempre llena de manchas de aceite. Incluso me eché tantita colonia que llevaba años guardada en el baño. Mi tía me vio bajar las escaleras y me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Tienes una cita o qué?, preguntó revolviendo el café de olla en la estufa. Voy a ayudar en la prepa, ya te dije. Ajá. Esa sonrisa suya que decía que no me creía ni madres. ¿Y siempre te arreglas así para clavar tablas? No le respondí. Solo agarré un pan dulce, le di un beso en la mejilla y salí antes de que pudiera interrogarme más. Cuando llegué al gimnasio, Valentina ya estaba ahí. También se veía diferente. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sobre una blusa color azul cielo que nunca le había visto. Jeans que le quedaban. Bueno, mejor no pensar en eso. Y cuando me vio entrar, su sonrisa fue tan grande que sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Llegaste temprano, dijo, caminando hacia mí con 2 vasos de café de Starbucks. Me pasó uno. Pensé que tal vez querrías uno. Gracias. Nuestros dedos se rozaron cuando tomé el vaso. Ni siquiera fue accidente. Los dos lo sentimos. Ninguno se movió. Entonces, dijo ella, dando un paso atrás y rompiendo el momento, hoy es el último día de construcción. La próxima semana solo tenemos que hacer detalles finales y preparar todo para la feria. Órale, ¿qué falta? Terminar de pintar 2 stands, hacer los letreros y... señaló hacia una pila de madera en la esquina. Construir el arco de entrada. Es la pieza principal. Va a tener flores de papel, luces, toda la cosa. Suena chingón. Lo va a hacer. Me miró con esos ojos que me estaban volviendo loco. Gracias por hacer esto, Diego. En serio. Sé que tu tío básicamente te obligó, pero... significa mucho. No me obligó, mentí. Porque la verdad era que aunque mi tío no me hubiera dicho nada, de todos modos hubiera venido. Solo para verla. Solo para estar cerca de ella. Pero eso no se lo podía decir. Trabajamos todo el día. Pero era diferente de las veces anteriores. Había algo en el aire. Una tensión que no era incómoda, pero que hacía que cada roce accidental de hombros, cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, se sintiera como electricidad. Estábamos armando el arco. Yo sostenía las piezas mientras ella atornillaba. Su cara estaba cerca de la mía. Podía oler su champú. Algo con coco. Podía ver una pequeña cicatriz en su ceja que nunca había notado antes. Podía escuchar su respiración, un poco acelerada por el esfuerzo. ¿Me pasas el siguiente tornillo?, preguntó sin levantar la vista. Se lo pasé. Mis dedos rozaron su palma. Ella se quedó quieta por un segundo. Después, siguió trabajando como si nada. Pero algo había pasado.
Ambos lo sabíamos. Después de unas horas, tomamos un descanso. Nos sentamos en las gradas del gimnasio, sudados y cansados, compartiendo una orden de tacos que ella había pedido de un lugar cerca de la escuela. «¿Sabes qué extraño de cuando era niña?», dijo de repente, mordiendo su taco de asada. «¿Qué?». «Esa sensación de que todo era posible, como que podías ser lo que quisieras. Astronauta, doctora, cantante, lo que fuera, y de verdad lo creías». «Sí», dije, entendiendo perfectamente. «Y después creces, y te das cuenta de que la vida no funciona así». «Exacto». Ella miró al techo alto del gimnasio, a las vigas viejas de madera. «Me casé pensando que así se veía el éxito. Casa, esposo, trabajo estable. Pero nunca me detuve a preguntarme si eso era lo que yo quería. Solo hice lo que se supone que debías hacer». «¿Y qué es lo que quieres?», pregunté volteándome a verla. Se quedó en silencio por un largo rato, tan largo que pensé que no iba a responder. Después, sin mirarme, dijo en voz muy baja: «Quiero sentir algo real, aunque sea por un momento, aunque sea una vez». Mi corazón se aceleró. «¿Y ahora? ¿Sientes algo real?». Finalmente me miró. Sus ojos brillaban con algo que parecía mitad miedo, mitad esperanza. «Sí», susurró, «y me aterroriza». No supe qué decir. El gimnasio estaba en silencio excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Los tacos se enfriaban en nuestras manos. El mundo se había reducido a solo nosotros dos en esas gradas viejas. «A mí también», admití finalmente. «Me aterroriza porque tú eres...». No pude terminar. «¿Qué? ¿Soy qué, Diego?». «Eres alguien que tiene su vida armada. Eres maestra. Tienes tu departamento, tu título. Y yo soy el chamaco que fracasó. El que volvió sin nada. El que trabaja en el taller de su tío porque no tiene a dónde más ir». Valentina dejó su taco en el papel. Se limpió las manos lentamente. Después se volteó completamente hacia mí. «¿Sabes qué es lo que veo cuando te veo, Diego?». Su voz era firme ahora. «Veo a alguien que es honesto, que no está fingiendo ser algo que no es. Que admite cuando está perdido en lugar de pretender que tiene todas las respuestas». Se acercó más. Mi ex esposo tenía todo armado. Título de Stanford. Trabajo en Downtown. Traje de $3,000. Y era la persona más vacía que he conocido. «Pero yo no tengo nada que ofrecerte», dije, y mi voz salió más quebrada de lo que quería. Literalmente, nada. «¿Quién dijo que quiero que me ofrezcas algo?». Ella extendió su mano y tocó mi mejilla. Suave, tentativa, como si tuviera miedo de que yo fuera a desaparecer. «Tal vez solo quiero... esto, lo que sea que es esto». No lo pensé. No podía pensar. Solo actué. Me incliné y la besé. Fue suave, cauteloso. Sus labios sabían a salsa y sal. Ella se quedó quieta por medio segundo, sorprendida, y después respondió. Su mano se movió de mi mejilla a mi nuca. Mi mano encontró su cintura, y por un momento perfecto y aterrador, nada más existió. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando pesado. Ella me miró con los ojos muy abiertos, las mejillas sonrojadas. «Diego», empezó. «Lo siento», dije rápidamente. «No debí... yo no... Cállate», y me besó de nuevo. Esta vez fue diferente, más urgente, más real, más todo. Mi mano se enredó en su pelo. La de ella apretó mi playera. Nos movimos más cerca hasta que no había espacio entre nosotros, hasta que éramos solo respiraciones entrecortadas y corazones latiendo tan fuerte que seguro todo el gimnasio podía escucharlos. Cuando finalmente nos separamos por segunda vez, ella se rió. Una risa nerviosa, casi incrédula. «Dios mío», dijo tapándose la boca. «¿Qué acabamos de hacer?». «No lo sé», admití, todavía sintiendo sus labios en los míos. «¿Estuvo mal?». «No». Ella negó con la cabeza rápidamente. «No, no estuvo mal. Es solo que... Tú tienes 23, Diego. Yo tengo 33. Soy 10 años mayor.
Fui tu niñera, por Dios. Eso fue hace como 1000 años. La gente va a hablar. Que hablen. Tus tíos, tu familia. Van a pensar. No me importa lo que piensen. Tomé su mano. Vale, no sé qué es esto. No sé si es buena idea o la peor idea del mundo. Pero sé que por primera vez en años me siento despierto. Como si no solo estuviera existiendo. ¿Tú no sientes lo mismo? Ella apretó mi mano. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Sí, susurró. Siento exactamente lo mismo. Nos quedamos así, manos entrelazadas, sentados en las gradas, hasta que el sol empezó a ponerse y las sombras del gimnasio se alargaron. No hablamos mucho más. No había mucho que decir. Solo nos quedamos juntos, procesando lo que había pasado, lo que significaba, lo que podía pasar después. Cuando finalmente recogimos nuestras cosas y caminamos al estacionamiento, ella dudó antes de subirse a su carro. ¿Nos vemos mañana?, preguntó, y había incertidumbre en su voz. Claro. Intenté sonar casual aunque mi corazón estaba corriendo un maratón. Tenemos que terminar el arco. Sí, el arco. Una pequeña sonrisa. Diego. ¿Sí? No te arrepientas de esto, por favor. No me voy a arrepentir, le prometí. Y lo decía en serio. Ella asintió. Subió a su carro. Arrancó. Pero antes de irse, bajó la ventana. «Oye», me gritó. «¿Qué?» «Esa promesa que me hiciste cuando tenías 9 años». Mi estómago se apretó. ¿Sí? Tal vez valga más de lo que pensaba. Y con eso se fue. Me quedé parado en el estacionamiento vacío viendo las luces traseras de su Camry desaparecer. El cielo estaba naranja y púrpura. El aire olía a asfalto caliente y a lo que sea que estuvieran cocinando en el restaurante de la esquina. Y me sentí vivo. Pero la euforia duró exactamente hasta el domingo por la noche. Llegué a casa de mi tía tarde. Había pasado todo el domingo en la Roosevelt con Valentina, terminando el arco, colgando las luces, riéndonos por tonterías y robando besos cuando nadie estaba mirando. Sentía como si estuviera flotando. Pero cuando entré a la casa, el ambiente se sintió pesado. Mi tía estaba en la cocina. Mi tío Memo estaba sentado en la sala. Y ambos me miraron de una manera que hizo que el buen humor se evaporara instantáneamente. «Siéntate, Diego», dijo mi tío. «¿Qué pasó?», pregunté, pero ya sabía. De alguna manera, ya sabía. «Nos enteramos de que andas con la maestra esa, Valentina Herrera». Mi tía Rosa salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Su cara estaba seria. «Mijo», dijo suavemente, «¿es cierto?». No tenía caso mentir. «Sí». Mi tío soltó un suspiro pesado. «Diego, esa mujer tiene 10 años más que tú. Es divorciada. Es tu maestra». «No es mi maestra. Yo ya no voy a la escuela». «Fue tu niñera», intervino mi tía. «Cuando eras niño». ¿No ves qué tan raro es eso?» «No hay nada raro», dije, sintiendo cómo la defensiva crecía en mi pecho. «Somos adultos, los dos. Tú tienes 23 años», dijo mi tío. «Apenas estás empezando tu vida. Ella ya la vivió, ya se casó, ya se divorció. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir tu familia?» «No me importa lo que piense la gente». «Pues debería importarte». Su voz se elevó. «Porque esa mujer te va a romper el corazón, chamaco». «¿Qué crees que va a pasar? ¿Que se van a casar? ¿Que van a tener su final feliz? Ella es una profesional. Tiene educación. Tiene un futuro. Tú…» Se detuvo. «¿Yo qué?», lo reté. «Dilo. Yo no tengo nada, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir». «Diego, no es eso», empezó mi tía. «No, está bien. Lo entiendo perfectamente». Me levanté. «No soy suficientemente bueno para ella. Soy el fracaso de la familia, el que no pudo con la universidad, el que volvió sin un plan. Porque alguien como ella se fijaría en alguien como yo, ¿verdad?» «Nadie está diciendo eso», dijo mi tía, con lágrimas en los ojos. «Pero lo están pensando». Subí las escaleras hacia mi cuarto. «Todos lo piensan». «Diego, espera». Pero no esperé.
Cerré la puerta de mi cuarto. Me tiré en la cama. Y por primera vez desde que había regresado de Houston, dejé que las lágrimas salieran. Porque lo peor de todo era que tenían razón. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad pensaba que esto iba a funcionar? Una mujer como Valentina, educada, exitosa, hermosa, con un tipo como yo que no tenía nada que ofrecerle más que manos sucias y un futuro incierto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vale. ¿Llegaste bien? Estoy pensando en ti. Miré el mensaje por un largo rato. Mi dedo flotaba sobre el teclado. Quería responder. Quería decirle todo. Pero en lugar de eso, bloqueé el teléfono y lo tiré a un lado. Tal vez mi familia tenía razón. Tal vez era hora de terminar esto antes de que me destrozara completamente. No le respondí el mensaje. Ni ese día, ni al siguiente. El lunes me hundí en el trabajo del taller. Llegué antes que mi tío. Me fui después que él. Mantuve la cabeza abajo, las manos ocupadas, la mente en blanco. Cambié aceite, reemplacé frenos, arreglé transmisiones, cualquier cosa para no pensar en ella, para no pensar en lo que había sentido cuando la besé. Para no pensar en las palabras de mi familia rebotando en mi cabeza como balas. No eres suficiente. Te va a romper el corazón. ¿Qué crees que va a pasar? Mi teléfono vibró 17 veces ese lunes. Dejé de contar el martes. Para el miércoles los mensajes se detuvieron. El jueves mi tío me encontró debajo de un Tacoma, apretando tornillos que ya estaban apretados. Diego, ya estuvo bueno. ¿Qué? No levanté la vista. Sea lo que sea que pasó, arréglalo. No sé de qué hablas. No seas pendejo. Pateó suavemente mi pie. Te conozco desde que estabas en pañales, chamaco. Sé cuando algo te está comiendo vivo. Me deslicé de debajo del carro. Me senté en el piso sucio del taller. Mi tío se recargó contra el banco de trabajo, los brazos cruzados. No va a funcionar, dije finalmente. Ella y yo. Es una mala idea. ¿Por qué? Porque tú mismo lo dijiste. No soy suficiente para ella. No tengo nada. Soy un fracaso que volvió sin un plan. Y ella es todo lo que yo no soy. Mi tío se quedó callado por un momento. Después se agachó hasta quedar a mi altura. ¿Sabes qué es lo único que fracasaste, Diego? En creer en ti mismo. Su voz era suave pero firme. Regresaste de Houston porque las cosas no funcionaron. ¿Y qué? La mitad de los chavos de este barrio nunca tuvieron el valor de intentar salir. Trabajas en mi taller, sí. Pero ¿sabes qué? Eres el mejor mecánico que he tenido. Llegas temprano. Te quedas tarde. Aprendes rápido. Y cada peso que ganas te lo has partido el lomo por ganarlo. Pero no es suficiente. ¿Para quién? Me interrumpió. ¿Para ella o para ti? Me miró directo a los ojos. Mira, el otro día hablé de más. Me preocupé, porque eres como mi hijo y no quiero verte sufrir. Pero la verdad es que no sé qué hay entre tú y Valentina. Solo ustedes lo saben. Y si ella te hace sentir vivo de nuevo, si te hace querer ser mejor, entonces, ¿qué chingados importa lo que yo o cualquier otro piense? Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Y si no soy suficiente para ella? Susurré. ¿Y si ella ya decidió que sí lo eres? Mi tío se levantó. Deja de decidir por ella, chamaco. Si va a terminar, que sea porque las cosas no funcionaron, no porque tú te rajaste antes de intentarlo. Se fue a su oficina. Yo me quedé sentado en el piso del taller, con las manos negras de aceite y el pecho apretado. Saqué mi teléfono. 29 mensajes sin leer. Los abrí. Los primeros eran normales. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Contéstame, por favor. Después se volvieron más preocupados. Diego, me estás asustando. Si quieres terminar esto, solo dímelo. El último, de esa mañana. Entiendo si ya no quieres esto. Solo quería que supieras que estos últimos fines de semana fueron los mejores que he tenido en años. Gracias por eso. Cuídate, Diego. Se me partió el corazón. ¿Qué chingados estaba haciendo? Me limpié las manos lo mejor que pude. Me subí a mi Civic. Y manejé a la Roosevelt.
Era casi mediodía. Las clases estaban en sesión, los pasillos vacíos. Mis pasos hacían eco en el piso de linóleo mientras buscaba su salón. Salón 214, literatura. Lo encontré al fondo del pasillo de arriba. Me asomé por la ventanita de la puerta. Ahí estaba, parada frente a la pizarra, marcador en mano, hablándole a una clase de como 30 estudiantes. Llevaba un vestido negro sencillo y un suéter color vino. El pelo recogido. Se veía hermosa, profesional. Completamente fuera de mi alcance. Por un segundo, consideré irme. Pero entonces ella se volteó, y nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Se quedó paralizada. El marcador casi se le cae. Los estudiantes se voltearon para ver qué estaba mirando. Pude ver sus caras confundidas, curiosas. Valentina les dijo algo que no pude escuchar. Después caminó hacia la puerta y la abrió. «¿Diego?» Su voz era apenas un susurro. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo». «Estoy en medio de una clase. Lo sé. Lo siento. Pero no podía esperar más». Ella miró hacia atrás a sus estudiantes, después a mí. Después tomó una decisión. 5 minutos, les dijo a la clase. Lean la página 47. Cuando regrese quiero que me digan qué representa el árbol en el poema. Salió al pasillo y cerró la puerta detrás de ella. Nos quedamos ahí, en ese pasillo vacío con olor a desinfectante y tiza, mirándonos como dos extraños que alguna vez se habían conocido. «No te he contestado», empecé. «Lo noté. Y lo siento, fui un pendejo. Diego». «No, déjame terminar». Respiré hondo. «Mi familia me dijo que esto era mala idea, que tú y yo no tenemos sentido, que soy muy joven, que no tengo nada, que tú ya viviste tu vida y yo apenas estoy empezando la mía. Y...» Mi voz se quebró. Y una parte de mí creyó que tenían razón. Ella parpadeó rápido. Había lágrimas en sus ojos. Pero después me di cuenta de algo, continué. Toda mi vida he dejado que otras personas decidan quién soy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué merezco? Mi ex me dijo que me estaba ahogando. Entonces me rendí. Mi familia me dijo que no era suficiente para ti. Entonces me alejé. Pero me acerqué más. Pero esa no es mi decisión. Es tuya. Y si tú decides que no quieres esto, que no quieres, lo que sea que hay entre nosotros, lo aceptaré. Pero no voy a decidir por ti. Una lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. Diego, yo también tengo miedo, dijo con voz quebrada. Tengo miedo de que la gente hable. Tengo miedo de que mi carrera sufra. Tengo miedo de que esto no funcione y que termine rompiéndote el corazón o que tú rompas el mío. Tengo miedo de que descubras que hay alguien mejor, alguien de tu edad, alguien que no venga con todo el equipaje que yo traigo. Vale, pero... me tomó de las manos. Pero tengo más miedo de dejarte ir y pasarme el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente. Si hubiera elegido lo que me hace feliz en lugar de lo que otros esperan de mí. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Y qué te hace feliz?, pregunté. Ella sonrió a través de las lágrimas. Tú, idiota. Tú me haces feliz. No lo pensé. La atraje hacia mí y la besé ahí mismo en el pasillo de la preparatoria Roosevelt. La besé como si fuera lo único que importaba en el mundo. Como si no hubiera estudiantes al otro lado de esa puerta. Como si no hubiera familias que desaprobaran. Como si solo existiéramos nosotros dos. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando y riendo al mismo tiempo. «Voy a tener que regresar a mi clase», dijo ella, limpiándose las mejillas. «Lo sé. Pero después de la escuela, ¿podemos hablar bien? ¿De todo?» «Sí». «¿Diego?» «Sí. Esa promesa que me hiciste cuando tenías 9 años». Sonrió. «Creo que todavía vale. Pero necesito que me hagas una nueva. Una que importe ahora». «¿Cuál?» «Prométeme que vas a quedarte. Que cuando se ponga difícil, que cuando la gente hable, que cuando tengamos días malos, me prometes que no vas a huir, que vamos a resolverlo juntos». Tomé su cara entre mis manos. «Te lo prometo. Una promesa de adultos».
de las que cuentan. Bien. Ella me besó una vez más, suave, lento. Ahora vete antes de que mis estudiantes empiecen a grabar esto y me despidan. Me fui, pero con el corazón más ligero de lo que había sentido en años. Eso fue hace 4 meses. La feria cultural fue un éxito. El arco que construimos quedó increíble. Las fotos salieron en el periódico del barrio. Valentina fue felicitada por todo el trabajo. Yo solo fui el ayudante anónimo. Y me pareció perfecto. La gente habló, obvio. El barrio es chico. Los chismes corren. Escuché los murmullos, vi las miradas. Algunos de los compas de mi tío me decían que estaba loco. Algunas de las maestras de la Roosevelt le preguntaban a Valentina si estaba segura de lo que hacía. Pero nosotros seguimos, un día a la vez. Ella viene al taller después de la escuela algunos días. Se sienta en esa silla vieja con sus papeles de calificar mientras yo trabajo. No hablamos mucho. Solo estar cerca es suficiente. Yo voy a su departamento los fines de semana. Cocinamos juntos. Ella me está enseñando a hacer mole de verdad. Yo le enseño a cambiar una llanta aunque dice que nunca va a necesitarlo. No vivimos juntos. No estamos comprometidos. No tenemos ese tipo de planes todavía. Solo estamos aquí. Presentes, construyendo algo real sin prisa. Mi tío se disculpó. Mi tía ahora la invita a las cenas familiares. Está raro, pero bien raro. Anoche estábamos acostados en su cama, la ventana abierta dejando entrar el aire fresco de noviembre. Ella tenía la cabeza en mi pecho. Yo jugaba con su pelo. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente. ¿De qué? De esto, de mí, de haberte quedado. Me reí suave. Ni madres. ¿Tú? Nunca. Se acurrucó más cerca. ¿Sabes? A veces todavía veo a ese niño de 9 años cuando te miro. El que me dio ese anillo de plástico con tanto corazón. Por favor, no. Es lindo. Ese niño creía en finales felices. En promesas que duraban para siempre. Ese niño era un idiota. Ese niño tenía razón. Ella levantó la cabeza para mirarme. Solo que el final feliz no se ve como pensábamos. No es perfecto, no es fácil, pero es real, y es nuestro. La besé, lento, profundo. Del tipo de beso que dice todo lo que las palabras no pueden. No sé qué va a pasar mañana, o el próximo mes, o el próximo año. Tal vez funcione, tal vez no. Tal vez la gente nunca deje de hablar. Tal vez siempre haya alguien que piense que no tengo suficiente o que ella es demasiado para mí. Pero lo que sé es esto. Por primera vez desde que tengo memoria, no estoy huyendo. No estoy fingiendo. No estoy existiendo en piloto automático. Estoy vivo. Estoy presente. Estoy eligiendo quedarme. Y esa promesa que hice cuando tenía 9 años, la del anillo de plástico rosa y el corazón lleno de esperanza, resulta que sí valía. Solo que ahora vale aún más, porque ahora es real. Si estás leyendo esto y te sientes perdido, si sientes que fracasaste, si sientes que no eres suficiente para lo que quieres o para quien amas, déjame decirte algo. Yo era ese vato, el que volvió sin nada, el que no tenía un plan, el que se sentía como un fracaso ambulante. Pero a veces volver no es rendirse. A veces es encontrar el valor para empezar de nuevo. A veces la persona indicada no es la que tiene sentido en papel. Es la que te hace sentir vivo. La que te ve cuando estás en tu peor momento y decide quedarse de todos modos. No sé si Valentina y yo vamos a durar para siempre. Nadie lo sabe. Pero sé que cada día que elijo quedarme, cada día que elijo intentarlo, soy más la persona que quiero ser. Así que si hay alguien en tu vida que te hace sentir así, no huyas. No decidas por ellos que no eres suficiente. Dales la oportunidad de elegir, de quedarse, de construir algo real contigo. Porque las mejores promesas no son las que haces cuando eres niño con un anillo de plástico. Son las que haces todos los días. Cuando te levantas, cuando te quedas, cuando eliges el amor aunque dé miedo. Esas son las promesas que valen. Esas son las que cuentan.